¿Lo tenemos todos? Génesis capítulo 2, vamos a buscar del versículo 15 en adelante. Génesis 2, versículos de 15 en adelante. Diga conmigo, bendecidos en el creer. Diga conmigo, bendecidos en el creer. Muchas veces nosotros consideramos que la bendición solo son cosas materiales, pero si usted lo ve, según la enseñanza bíblica, fue antes la palabra que la existencia de todas las cosas. Es primero la promesa que la materialización de las promesas. Primero Dios da la orden y luego nosotros recibimos la bendición. Si Dios nos bendice, óigame bien, no hay nadie que nos maldiga. ¿Está conmigo? Pero si Dios nos quita la bendición, no hay nadie que nos pueda bendecir. Dios le dijo a Israel: no se encontrará medicina para ti porque yo te he dado la enfermedad, resultado de la idolatría de Israel. Entonces, cuando Dios abre puertas, quedan cerradas, y cuando Dios las abre, quedan abiertas. Pero nosotros llegamos a la bendición de Dios por el creer. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces vamos a ver, el tema de ahora es bendecidos en el creer, y vamos a ir desde los inicios, donde todo comenzó y donde todo se desordenó. Lo tenemos ahí, Génesis capítulo 2, versículos del 15 en adelante, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, diga conmigo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirás, ciertamente morirás. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos agradecerte, Padre, bendición de tenerte con nosotros siempre, siempre. Pero te suplicamos ahora que nos hables al corazón, Señor. Muy poco tengo que decir, Señor, y más este tema tan complicado, Padre. Te suplicamos que seas tú hablando a nuestros corazones. Renuncio, Señor, a tener parte en esto. Que sea tu Santo Espíritu a través de mis labios, ayudándonos, Señor, a motivar en creer, ayudándonos, Señor, a confiar en ti, ayudándonos, Dios, a cómo fue la caída y cómo sigue siendo de la misma manera. Bendice, Señor, ahora a cada uno de los que estamos acá presentes, y que tu Santo Espíritu nos bendiga ahora con la presentación y con el entendimiento de tu palabra. Te imploramos, Señor, bendícenos, bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén. Puede sentarse, por favor. Ya conoce usted la historia de la creación, cómo Dios creó la humanidad. Nosotros creemos que fue algo cierto para muchos, incluyendo al jerarca de la Iglesia Católica. Esto solamente es poesía. Nosotros creemos eso, creemos que sí, Dios fue quien lo creó de la manera que dice aquí. Hay muchas cosas que explicar, no nos vamos a meter a todo el lío, pero vamos a ver cómo Dios hizo al hombre. Dios, dice la Biblia, que Dios lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces Dios creó a todas las cosas. Le ordenó a la tierra que nacieran de ellas las plantas. Le ordenó a las aguas que de ellas nacieran peces, que de las aguas nacieran aves que anduvieran por los cielos. Y entonces Dios ordenó todo para cuando el sexto día creó Dios al hombre y lo creó a su imagen. Y fíjense que Dios no lo puso en sí en el mundo, sino que Él hizo un lugar especial para Él y lo llamó Edén, el huerto en Edén. Es un lugar especial a mi punto de vista, a mi perspectiva. Era un lugar como de entrenamiento para Adán y toda la descendencia humana, para poder ir conociendo, para poder ir aprendiendo de la mano de Dios
para ir aprendiendo de la mano de Dios todo lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y entonces Dios lo puso y Dios le dio al hombre, le dijo: usted puede comer de todo, ¿verdad? Y lo puso a trabajar. Cuando usted ve en la Biblia que Dios puso a Adán, lo puso para que cuidase y labrase el huerto. O sea, en ningún momento lo puso a haraganear, a estar sin hacer nada, sino que Dios siempre motivó al hombre que estuviese ocupado y que el hombre fuese siempre productivo. Fuese siempre ¿cómo? Productivo. Y eso es algo que no ha cambiado. Dios quiere que nosotros seamos productivos. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros prosperemos. Dios no hizo al hombre para que viviese en miseria. Dios no hizo el hombre para el sufrimiento, sino que fue el momento del pecado. Fue el momento cuando el hombre desobedeció la orden de Dios. Es cuando se hizo una separación del proyecto de Dios a la vida real del hombre. No se pudo consumar lo que Dios tenía planificado para el hombre, para cada uno de nosotros. Y entonces al venir el pecado, oigan bien, el hombre, usted sabe la historia, fue sacado del huerto y fue puesto en el resto de la tierra. O sea, fue sacado de ese lugar especial y fue puesto de la tierra donde él fue tomado. Porque antes de tener el Edén, Dios hizo al hombre. Cuando terminó al hombre que lo había tomado el polvo de la tierra donde él, y le había dado vida con su soplo, dice la Biblia que hizo el Edén y lo puso en Edén. Cuando el hombre pecó, lo sacó de ese lugar especial y lo puso en la tierra de donde él fue tomado. Y entonces Dios le dijo ahí: porque polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando el hombre, oiga bien, cuando el hombre pecó, fue cuando el hombre se separó de la voluntad de Dios. Y solamente Dios le dijo, y fíjense lo que hemos leído ahora, el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Oiga eso, por favor. ¿Qué dice ahí? Le haré ayuda idónea. A partir de allí, Dios vio actuar al hombre y vio que el hombre, a pesar de que estaba alrededor de toda la creación y lleno de muchos animales, se dio cuenta que el hombre se sentía solo. Y entonces Dios le dio ayuda idónea, le dio una pareja. Y fíjense que es algo curioso, porque Dios llamó, para darle pareja al hombre, Dios llamó a todos los animales y los hizo desfilar delante de Adán, para que Adán les pusiese nombre, y Adán los nombró. Y cuando terminó de nombrarlos, dice allí que no se halló pareja, no se halló ayuda o compañía para Adán. O sea que pasaron todos los animales y eran prospectos todos los que iban pasando. Y entonces Dios se dio cuenta allí que era necesario que surgiera alguien igual que Adán. Y por eso Dios tomó de una de las costillas del costado de Adán, tomó una parte y de ahí hizo la mujer, y ahí comenzó la compañía del hombre. Ahí comenzaron dos cabezas, ¿verdad? Ahí comenzaron, dicen el dicho: dos cabezas piensan mejor que una. Pero yo podría decirles: dos cabezas piensan más que una, ¿verdad? Porque cuando fueron dos cabezas, existió la posibilidad de dos perspectivas, dos maneras de pensar, dos fuentes de conocimiento, dos maneras como cada quien, el hombre y la mujer, iban aprendiendo. El proyecto era que iban a aprender de la mano de Dios. Para mí, mi querido hermano, yo no puedo creer que Dios no les iba a enseñar a ellos, porque Dios es sabiduría y Dios reparte de su sabiduría, pero quería que fuésemos aprendiendo de la mano, en el tiempo y bajo los métodos de Dios.
De él depende todas las cosas. Entonces no había mejor profesor que Dios. Dios había hecho todo. Imagínense, el hombre ha venido descubriendo las combinaciones. Cuando de repente alguien dice es el creador de la vacuna, ojalá que ya encuentren la vacuna ahorita, ¿verdad? Contra el coronavirus. Pero solo son combinaciones de toda la creación de Dios. Solamente Dios crea absolutamente de la nada. Entonces, cuando el hombre, ya no fue solo el hombre, sino que fue el hombre y la mujer, comenzó cada uno a aprender. Y entonces, no me pregunte por qué, pero la mujer comenzó a platicar con alguien diferente. Y dice la Biblia que comenzó la serpiente, que había sido tomada por Satanás, a hablar con la mujer. Y entonces, casi tanto el hombre como la mujer somos curiosos y queremos aprender. Mire, si usted no quiere aprender, usted no va a avanzar. Si usted me dice, no, pastor, a mí yo no camino con la tecnología, hermano, estamos a punto de decirle adiós, ¿verdad? Porque se está quedando atrás, no tiene idea cuánto. Usted tiene que, no importa los años que tengan y no importa su condición, usted tiene que aprender la tecnología, usted tiene que aprender todo lo que viene para que no se vaya rezagando. Entonces, los dos aprendían, pero Satanás comenzó a hablar a la mujer. Y este tipo, amados hermanos, la Biblia dice que es nuestro adversario. Quisiera que fuera conmigo al siguiente capítulo, para que veamos qué es lo que Satanás pretendía hacer. Como les digo, Dios hizo a ambos para aprender de la mano con Dios. Dios iba a enseñarles poco a poco de la manera que Él había pensado, para que nosotros pudiésemos absorber el conocimiento de toda la creación de primera mano con Dios. Entonces, pero mire lo que pasó, versículo 1, lo tiene ahí, capítulo 3. Dice ahí, pero la serpiente, oiga esto, era, ¿qué dice ahí? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oiga esto, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente sabía lo que Dios le había dicho a la mujer, pero le dijo, Dios, ¿qué es lo que le había dicho Dios? De todo árbol podéis comer, solo del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis. Pero la serpiente astuta puso más grave la situación y le dijo, así que no puedes comer de nada. Y Eva, quien no estaba muy tranquila con la prohibición, y supongo que Adán tampoco, ¿verdad? Porque si yo de repente le dijera, por favor, no vuelva a ver a su derecha, ¿qué es lo primero que hace usted? ¿Y por qué? ¿Verdad? E inmediatamente usted lo vuelve a ver. Así somos curiosos, somos más que curiosos, y eso no tiene nada de malo mientras nosotros no infringamos la ley de Dios. Entonces, Eva, ¿por qué le digo que Eva tampoco estaba contenta? Mírenlo cómo le pregunta la serpiente, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y mírenlo en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, y mire qué dice después, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no le dijo no lo toques, Dios le dijo no lo comas. Pero entonces los ojos, yo le aseguro que tanto los ojos de Adán como los ojos de Eva estaban puestos sobre ese fruto. No me diga, no me pregunte si era la manzana o qué tipo de fruto era, yo no sé. Lo que sí sé, lo que sí entiendo es que fue la desobediencia y no un fruto específico. Pero Dios había puesto allí el árbol, pero también había puesto otro tipo de árbol, el árbol de la vida, el árbol en el cual si el hombre comía iba a vivir para siempre. Estaban los dos árboles ahí y estaba el resto de los árboles. De todos podían comer, inclusive del árbol de la vida. Pero como el árbol de la vida no tenía prohibición,
no les llamó la atención. O sea que aunque ellos eran perfectos, ellos no habían pecado, tenían la libertad de pensar, la libertad de hacer. Ya había en ellos libre albedrío, o sea, el poder de decidir. Y junto con el libre albedrío también venía el asumir las consecuencias de lo que ellos habían hecho. Entonces, miren lo que pasó en esa compañía de la serpiente. Dijo, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, miren, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A partir de ese momento, yo pienso que tanto el hombre como la mujer, cada vez que pasaban, volvían a ver esto. Y como digo yo, toda la tentación, le aseguro que era un fruto hermoso. Porque lo que no es hermoso no es tentación, ¿o sí? Ya me imagino que para las hermanas les salga un hombre todo horrible, porque tanto lo bonito y horrible es bien relativo, ¿verdad? Eso es bien relativo, entonces no le puedo dar descripción, pero algo que es contra a todos sus parámetros de belleza y se le presenta, yo no creo que, ay, ni modo, vámonos pues, yo no creo, ¿verdad? Si no hay atracción, no hay tentación, ¿verdad? Atrae y sabe que no lo debe de hacer, entonces hay tentación de hacer lo prohibido. Y entonces cuando Satanás llevó la atención de nuevo a la mujer y le dijo, le dio elementos de juicio, aunque no eran reales, le dio elementos de juicio nuevos, entonces dijo, bueno, y lo volvió a ver y lo vio con ojos diferentes. Mire lo que Eva vio. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol, mire, ¿qué dice? Era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vea por favor, cuando le aseguro que tanto Eva como Adán veían ese fruto todos los días y pensaban en el fruto. Pero cuando Satanás vino e incrementó el deseo, le dio más elementos, hermanos, porque si usted quiere hacer algo y usted está tentado a hacer algo, solo necesita que alguien le añada unos detallitos, ¿verdad? Y mira, fíjate, allá está la fiesta, y allá está fulano, y allá está mengano, pues está mengano, sí, ay, yo no quiero ir porque no, yo sé que me voy a meter en líos, y de repente usted va, por decir algo, estoy inventando, hermano, ¿verdad? Pues está pensando en una persona que a usted le parece atractiva, pero entonces de repente le dice, y además está tu amiga fulana, ¡ay, está la fulana! Y se fue. ¿Por qué? Porque ya quería ir. Y entonces solo necesita unos datos adicionales para dejarse ir. Si Eva no, ¿dónde veo yo todo esto? Porque Eva añadió a las palabras de Dios. Dios dijo, no comeréis. Ella dijo, no comeréis ni le tocaréis. Es decir, que era realmente provocativo para ella. No sé si me doy a entender. El mal funciona de la misma manera ahora. De la misma manera ahora. Pero siempre aparece alguien que le llama más la atención a usted y le dice, mira, pero es que esto es así, mira, eso te lo dice, y trata de agregar más elementos para que su tentación sea mayor. Y realmente usted no le puede echar la culpa a nadie. Yo no puedo venir y echarle la culpa a Satanás, porque Satanás no los forzó, así como a nosotros no nos forzaron a hacer tanta cosa equivocada que hemos hecho. Sino que dice la Biblia que su deseo busca el que se aparta y se entremete en todo negocio. Satanás solo le puso la tentación y fue deseo de la mujer. Y luego, mire, el que más se juntaba con Dios era Adán. Y fíjense que la mujer comió y se acercó a su marido, que era Adán, y dice que le dio. Y no aparece en la Biblia
que Adán le rechazara, sino que ellos ya tenían en su mente el pecado. Y entonces cuando se lo dio y vio que la mujer comió, comamos. Yo ya comí, comiste. ¿Y qué sentiste? Probarlo, de verdad, sí. Comió. Cuando comieron ambos, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Y entonces ellos comenzaron a ver la vida y la bendición que Dios les había dado de una manera diferente. ¿Qué es lo que realmente pasó con el hombre? Y con el hombre en general. No hablo tanto hombre y mujer. El hombre a partir de ese momento comenzó a aprender sin necesitar la dirección de Dios. El hombre comenzó a tener su propio criterio. El hombre comenzó a buscar sus propios caminos aparte de Dios. Y Dios no quería eso. Dios no quería que el hombre se lanzara solo, porque era como que usted estuviese, imagínense que usted tenga a su niño de 5 años y que usted lo deje salir solo a la calle al niño. Usted sabe que cualquier cosa puede pasar. Pues con Adán y Eva era absolutamente lo mismo. Dios nos iba instruyendo poco a poco. Dios les iba enseñando poco a poco. Pero el hombre en su afán de libertad, en su afán de hacer lo que le da la gana, y rompió el mandamiento que Dios le había dado. Y fíjese que en algo Satanás no le mintió a Eva, porque él es el padre de toda mentira, pero hay algo que no le mintió, porque ¿cómo le dijo Satanás? Sabe Dios. Mire cómo le dijo Satanás. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Ahora, más adelante en este mismo capítulo, mire lo que dice el versículo 22. Versículo 22. Desde el 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Después de su pecado, yo sé que usted conoce esto. Y dice el 22: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre, oiga esto, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Era justamente lo que la serpiente había dicho que iba a pasar. Pero Dios no es que no quería enseñarles el bien y el mal, sino que quería enseñárselos juntos, de la mano con él. Así como cuando usted le enseña a su hijo algo, usted se lo enseña de manera que ese conocimiento no le vaya a ser agresivo a su muchacho o a su niña, sino que vaya aprendiendo de manera que vaya asimilando el conocimiento y que lo vaya utilizando de una manera favorable. Pero en ese momento se cortó la comunicación, se cortó la cercanía de Dios y el hombre, y a partir de ahí el hombre comenzó a aprender. El hombre fue sacado para... Mire lo que dice acá. Sigamos, dice. Y el 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, oiga esto, su mano, y tome también del árbol de la vida, que dicho sea de paso, no había provisión, y coma. Y mire qué iba a pasar si comía del árbol de la vida: y viva para siempre. ¿Está conmigo? Ahora vamos al 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Primero había sido puesto en el huerto en Edén, donde todo era más favorable para que trabajara el huerto en Edén. Pero cuando perdió la bendición, perdió la comunión, Dios lo sacó del huerto y lo llevó a la tierra de donde él había sido tomado, para que trabajase una tierra más difícil, y una tierra que había heredado maldición, resultado del pecado de Adán, de ellos dos. Entonces, miren lo que dice después, porque quiero llegar a esto. Dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y se cerró allí
el primer proyecto de Dios para el hombre. El primer proyecto de Dios hacer crecer al hombre. Porque cuando usted ve los versículos anteriores, el capítulo anterior, Dios puso al hombre para que reinara sobre la tierra, para que gobernara la tierra. No puso al hombre para que sea un ser indefenso, para que fuera víctima de esta tierra, sino que por el contrario, era la cabeza de toda la creación después del Señor. Entonces, pero eso se perdió cuando el hombre pecó. Ahora mire, el hombre conoce, aprende, tiene sus propias experiencias y hace, óigame bien por favor, tiene sus propias creencias de su propia mano, de su propia búsqueda. El hombre aprende lo que quiere aprender, como quiere aprender. No tiene límite ni tiene conciencia de lo que ese conocimiento o de sus acciones hacen delante de Dios. Y entonces el hombre se constituyó al hacer lo malo y al alejarse de Dios y llenarse de pecado. Como dice la Biblia, nosotros nos volvimos enemigos de Dios. Después de ser amigos de Dios, después de ser familia de Dios, Dios se volvió contrario a nosotros porque había pecado en nuestra mente, pecado en nuestro corazón. Esas creencias que nosotros vamos aprendiendo todos los días y hemos aprendido desde que nacimos, han hecho lo que nosotros somos ahora. La creencia y cómo nosotros hemos reaccionado a esas creencias. Eso es lo que hace que tengamos ciertas columnas en nuestra vida, cosas que aceptamos y cosas que no estamos siquiera dispuestas a discutirlo, porque tenemos esa creencia. Y todos, mire, da la casualidad que todos tenemos creencias diferentes porque hemos sido criados diferentes, con experiencias diferentes. Puede que todos estemos aquí en la casa de Dios, pero no todos probablemente crean en Dios de la misma manera. Todos, y supongo yo, tienen una opinión de Dios. Y si usted está aquí es porque tiene una opinión positiva de Dios y del Evangelio. Espero que al menos comencemos por ahí. Pero una creencia es algo mayor que una opinión. Por ejemplo, imagínense ahora con las redes sociales, usted tiene una opinión de algo, ¿verdad? Puede tener una opinión de lo que está pasando, del virus del coronavirus, y al principio y ver mucho temor, y de repente usted comenzar a estudiar del mismo coronavirus y usted cambia su opinión. Pero si usted sigue estudiando, si usted sigue aprendiendo, sacaron a una persona, entrevistaron a un reportero, creo que fue que se infectó de coronavirus, y él dijo que era como un resfriado, un poquito más fuerte que un resfriado, y lo único que hizo fue descansar. Entonces, cuando usted comienza a aprender de todo eso, comienza a tener una opinión diferente. Pero las opiniones varían de un día para otro dependiendo de lo que vayamos aprendiendo. Las creencias son más firmes. Óigame, las creencias son más firmes. Hay personas y personas conocedoras del Señor que creen todavía en fantasmas. Algunos creyeron toda su vida en brujerías, perdónenme que lo mencione, pero así es. Y participaron de todas esas cosas. Y entonces de repente estamos con algún hermano ahí y quizás en un lugar medio solo, y de repente escuchan cosas. Uy, ¿y eso qué es? ¿Qué le pasa, hermano? No, nada. Fuimos y visitamos la casa de una persona, y por cierto tuvimos casa de oración en su casa ya hace tiempo. Y entonces yo veía que cuando ella entraba al garaje de su casa, entraba y salía pero corriendo. Y era de su casa. Y entonces yo decía, allá adentro tenía la segunda refrigeradora. Y entonces me trajo algo que la tenía guardada ahí. Y entonces, como este pastor es medio metido, ¿verdad? Yo le dije, me fue a traer algo de tomar. Y entonces me lo tomé. Le dije, hermana, me regala otro, porque yo quería saber qué había pasado. Y me dice, ¿quiere otro, pastor? ¿No quiere agua? No, usted está bien rico, regáleme otro. Y mire, y se fue a traerlo, y lo mismo, se quedó así. Y salió corriendo para adentro y regresó y sacó. Y yo dije, ¿qué le pasó? Hermano, ¿y qué pasa? Pastor, me da pena decirle, pero en mi garaje asusta. Ella tenía y toda su
que ella asustaba. Y entonces yo le dije, hermana, si quiere vamos a ver. No, pastor, no. Y no pudimos ir. No pudimos ir. Y de repente la dejamos de ver a la hermana. Y la hermana se quedó con su garaje embrujado. Y eso pareciera una tontera. Pero de la misma manera, usted tiene creencias dentro de usted que no le permiten crecer. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esas creencias no han sido aprendidas de la mano con Dios. No han sido aprendidas de aquel que nos enseña con amor, de aquel que nos quiere enseñar todas las cosas. Y es que mire, usted puede ir a la universidad, usted puede estudiar lo que usted quiera, usted puede emprender cualquier negocio, pero cuando lo hace de la mano con Dios, usted lo hace de una manera confiada. Mire, de repente nosotros comenzamos negocios, comenzamos amistades, comenzamos actividades sin siquiera preguntarle al Señor. Nos metemos en unos líos, que carro nuevo, que esto, que lo otro, sin siquiera preguntarle a Dios, sin siquiera ser partícipe a Dios. Porque nosotros algunos tienen cierta creencia que si yo tengo un carro nuevo me van a ver mejor. Y si yo ando con la ropa de moda, wow, me van a ver mejor. Y muchos tienen la creencia muy equivocada y muy enfermiza de que si yo tengo, yo voy a ser. Si yo tengo lo mejor, me van a apreciar más. Y entonces tenemos esa creencia. Y qué tremendo. Mira esta gente que vive del qué dirán, de cómo me van a apreciar, y para que digan que somos una familia bendecida, tienen esa creencia. Usted podrá tener otro tipo de creencias, pero si no son aprendidas de la mano con Dios, amados, esas creencias son muchas veces limitantes a nuestra vida. Entonces, el creer es tan importante. Y fíjense, primero dijimos que usted puede tener una opinión, usted puede tener una creencia, pero si usted fortalece su creencia, esa creencia le da a usted una convicción. Diga conmigo, convicción. Convicción. Entonces, esa creencia le permite a usted vivir de una manera determinada. Entonces, en el Edén se perdió la idea de Dios, se perdió el camino que Dios tenía para enseñarnos y desarrollarnos. Y entonces el hombre se ha creado y ha caminado lejos de la bendición de Dios, lejos de la sabiduría de Dios, y ha hecho las cosas como le ha dado gana. Y por eso tenemos un mundo en caos. Mira, hermano, la mayoría de estos virus de los cuales el hombre teme tanto han sido hechos en laboratorio. El hombre ha hecho algo contra sí mismo y ahora el hombre está abatido. Usted ve a la gente abatido por todo. Ya dijeron tantas veces que decía una persona encargada de la salud acá y de la investigación sobre ese tipo de virus, decía: el virus es imposible que lo podamos detener. Va a venir y va a contagiar a muchos, algunos van a morir, se va a quitar, pero el virus va a volver. Cuando el virus vuelva, ya vamos a tener la cura. O sea que va a pasar la primera ola y unos se van a ir, y cuando regrese la segunda ola, ya vamos a tener la cura. Mire, esas palabras supuestamente eran de aliento. Supuestamente eran de aliento. Pero yo le digo a usted, ¿usted está preparado? ¿Qué hay en su corazoncito? ¿Qué hay en su mente? Si nosotros tenemos una mente que solamente ha sido educada por el hombre, sin Dios, vamos a pensar, nos vamos a comer las uñas, vamos a hacer una y mil cosas. Pero cuando hemos aprendido a confiar en Dios, ya no podemos tener la misma relación que tenía Adán en el huerto en Edén, que Adán hablaba y Dios le contestaba. ¿Cómo quisiera yo preguntarle al Señor: Señor, está bien que esto haga? Y de repente se abriera el techo de mi casa y una luz entrara y me dijera: no, hijo, yo lo que quiero que hagas es esto y esto. Óigame, yo lo haría, pero rapidito. Pero no es así. Ahora ya no andamos por vista, hoy andamos por fe. Y entonces Dios quiere que nosotros escarbemos más de Él y aprendamos más de Él. Entonces, cuando nosotros tenemos solo el creer de tantas cosas y tenemos solamente una opinión de Dios, amados hermanos, estamos en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque de repente cualquier cosa nos puede hacer cambiar de opinión. Mucha gente que ahora es ateo, hermanos, lo es ahora no porque haya llegado a la convicción intelectual,
sino que todo surgió porque tuvieron una decepción, o sea, algo en su experiencia les dijo que Dios no les contestó. Y muchos ateos se han convertido tales porque han perdido su hijo, porque Dios no estuvo presente, creen ellos en una situación y ellos decían, no, de aquí no más, yo no más en Dios, y se han metido a estudiar todo lo que les alejaba de Dios. Pero yo le quiero decir algo, en la Biblia no dice que Dios sea nuestro genio de la lámpara. Dios no está para concedernos todos nuestros deseos. La Biblia dice que Él es nuestro sustentador, pero no es nuestro empleado. Dios no está forzado a darnos todo lo que nosotros le pidamos. Es como usted con sus hijos, espero. Que usted le da a sus hijos únicamente lo que le es conveniente a Él. Amén. Eso es lo que le damos a nuestros hijos. No estamos para decirles que sí a todo, pues Dios igual. Hay muchas cosas que Dios no nos va a dar. Hay muchas cosas que Dios le pone pausa a la petición y creemos que no nos conteste, pero Dios ya tomó en cuenta nuestra petición. Y si nosotros hemos aprendido a creer en ese Dios todopoderoso, verdaderamente, ese creer nos va a ayudar a tener una convicción. Hebreos 11:1 nos da la definición de lo que es la fe. Búsquelo, por favor. Hebreos 11:1. Y eso sería bueno que usted se lo pudiese aprender. Se da cuenta desde el Génesis, cuando el hombre se alejó de Dios, el hombre comenzó a hacer su propia búsqueda de la sabiduría. El hombre comenzó a tener sus propias experiencias lejos de Dios. Y aprendió a no tomar en cuenta a Dios. Hebreos 11:1. Aprendió el hombre a no tomar en cuenta a Dios. ¿A qué aprendió el hombre? A no tomar en cuenta a Dios. ¿A qué aprendió el hombre? A no tomar en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces, cuántas cosas usted ha hecho? Solo usted ha hecho, sin tomar en cuenta a Dios. Y se supone que usted tiene una buena opinión de Dios. Se supone, y usted supone porque no conozco su corazón, que usted cree en Dios. Espero que esa creencia le dé lo que dice ahí. Lo tiene ahí. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dígalo conmigo de nuevo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuélvalo a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora mírenme a mí, por favor. Y digamos todos, sin ver la pantalla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted se da cuenta, lo que nos está enseñando aquí, que la creencia en Dios nos da certeza. Cuando nosotros aprendemos de Dios, tenemos certeza. Y esa certeza nos da convicción. Amados, el ejemplo que yo siempre pongo para esto. Yo soy una persona que peso más de 270 libras. O sea, no estoy al día ahorita cuánto peso, tal peso algo. Y entonces, yo soy de aquellas personas que no me puedo sentar en cualquier silla. Hay muchas personas que tienen sillas de plástico, de esas que ponen en las yardas y todo eso. Oigan, usted me pone una silla de esas, olvídese. Yo no me siento. ¿Por qué? Porque las he quebrado las dos patas de adelante, las he quebrado las dos patas de atrás. Si se quiebran las patas de adelante, uno se va para abajo. Si se quiebran las patas de atrás, uno del cielo. Entonces yo ya sé y me ha pasado varias ocasiones. Si usted me pone una silla de esas, olvídese, me está diciendo pastor que es separado, ¿verdad? Y cuando no es de esas plásticas, si es de madera pero le veo algo débil, yo me acerco y la golpeo. Si la silla le hace así, no me siento. Porque tengo la íntima convicción que la voy a quebrar, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo sé que la silla es fuerte, entonces la pruebo, tengo la certeza que me va a aguantar y entonces yo me siento con convicción. ¿Se comprende? Si yo estuviera obligado a sentarme en algo que creo que no me va a aguantar, yo estuviera así, casi encogido, listo para pararme por si algún crujido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos a creer en Dios, nosotros vamos conociendo más de Dios.
Y ese conocimiento nos da a nosotros una creencia. Y cuando nosotros vamos más hacia adentro en esa creencia crea en nosotros ¿el qué? Una convicción. ¿Una qué? Una convicción. Y esa convicción nos ayuda a vivir con seguridad en las cosas que hacemos. Sabemos a veces que Dios no se va a mostrar. Dios no va a bendecirnos de repente como nosotros querramos, pero Dios prometió estar con nosotros en todo momento. Dios dijo que todo lo que hagamos va a prosperar. Si hemos hablado con Dios y le hemos preguntado lo que vamos a hacer y Dios nos ha dado paz en continuar, téngalo por seguro que Dios le va a apoyar. Mire, le voy a contar, si usted quiere tener la seguridad que algo importante que usted va a hacer tenga la bendición de Dios, siéntese con su esposo o esposa y dígale lo que usted quiere hacer. Muéstrele el negocio que usted quiere hacer. Y si esta persona le da el ok, téngalo por seguro que Dios dijo que sí. Está conmigo, no me vea así, por favor. Pero me quito los lentes para no ver cómo me ve. Porque, amados hermanos, somos un solo cuerpo. Claro, hay negocios en su vida, cada quien tiene su propio negocio. A veces no le consultamos todas las cosas. Pero cuando el negocio tiene que ver con la casa, tiene que ver con la familia, si usted quiere saber si Dios le va a apoyar o no, siéntese y hable con su familia y cuéntele a su familia lo que usted quiere hacer. Si su familia se entusiasma, es que Dios se lo está apoyando. Oiga bien, si quiere hacer, hágalo, hermanos. Si es su dinero, es su tiempo y es su futuro. Pero yo he aprendido a hacer cosas que Dios me ha entusiasmado. Óigame, y aunque no tengo los bienes a veces para hacerlo, pero a veces siento tanta alegría y saber que Dios está conmigo, que esto va a ser así. Mire, como para el aniversario pasado yo les decía a los hermanos, esto va a reventar. ¿No te crees, pastor? Sí, hombre, mire, hay más de 100 sillas, ya las vamos a ocupar. Crea usted, como los hermanos de fe, vea, hay uno así, pastor. Sí, hermano, créalo, por favor. Mire, hermano, yo estaba segurísimo. Le decía, me reuní con los muchachos del grupo de alabanza. Yo les decía, hermanos, ¿ustedes creen que se puede parar el tiempo? ¿De acuerdo de eso? Y me dijeron, no. Yo les digo que sí. Hagan ahora de corazón y ese tiempo se va a parar en su mente por siempre. Y mire, fue algo espectacular. ¿Por qué? Porque cuando usted pide el favor de Dios, cuando usted va y le pone todas las cosas a Dios, si usted tiene una deuda de aquellas que la están asustando desde hace rato, lleve los papeles de la deuda a su cuarto. No me lo vaya a traer aquí, por favor, porque no me voy a poner a comerme mis uñas. No, a su cuarto, de rodillas, y póngaselos al Señor. Y dígale por qué lo quiere hacer o por qué lo hizo. Y pida la ayuda de Dios. Le aseguro que usted va a comenzar a sentir algo diferente. Si no le va a dar para pagar, le va a dar la salida de eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo se llama eso? Eso es una creencia. Y esa creencia crea en mí ¿el qué? Convicción. Fíjense que como los hombres, oiga bien, no tomaron en cuenta a Dios. Y quisiera que fuera conmigo, por favor, y buscara Romanos capítulo 1, versículo 28. Los hombres no tomaron en cuenta a Dios. A partir de ahí comenzaron ellos a aprender a hacer lo que les daba completamente la gana. Se olvidaron de Dios por completo. Mataban, asesinaban, violaban, hacían absolutamente su voluntad. Vea esto, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Lo encontró? Miren lo que dice la palabra. Podríamos leer todo ese capítulo es revelador increíblemente, pero vamos a leer el versículo 28. Dice así, oiga esto. Versículo 28. Y como ellos, oiga esto, ¿qué dice ahí? Y como ellos, ¿qué dicen? No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que dice reprobada, para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Y cómo comenzó eso? No tomaron en cuenta a Dios e hicieron sus propias creencias y desarrollaron su propia vida sin Dios. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo se desarrolla usted? ¿Cómo planifica usted? O en otras palabras, ¿qué parte de su vida juega Dios? ¿En qué momento le consulta a Dios? ¿Usted cree que consultar a Dios es venir y consultar al pastor? No, por supuesto que no. Es usted y Dios. Probablemente Dios le pueda ayudar y darle algún tipo de salida, pero es usted y Dios. Porque aquel que se aleja de Dios, óigame bien, no va para algo mejor. Va siempre para la declinación moral, siempre hacia abajo, contrario a la voluntad de Dios. Imagínese que como no lo tomó en cuenta, la Biblia dice que Dios los entregó. Ok, eso quieres. ¿Usted cree que Dios no vio a Eva cuando estaba hablando con la serpiente? Y cuando el Satanás le empezó a hablar, oiga esto, del fruto, le aseguro que a Eva le brillaron los ojos y lo vio el fruto con deseo. Y ya ella había dejado de tomar en cuenta a Dios. Y ya nosotros vemos todas las consecuencias hasta esta fecha de no tomar en cuenta a Dios. Ahora, la Biblia dice, y quisiera que fuera conmigo por favor, a Romanos, ahí mismo es el libro de Romanos, versículo 13. Romanos capítulo 13, por favor, capítulo 15, perdón. Romanos capítulo 15, versículo 13. Estamos hablando de personas que decidieron no tomar en cuenta a Dios, personas que decidieron hacer lo que les ha dado la gana. Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se alejaron de Dios. Muchos de nosotros tuvimos un tiempo en nuestra vida que no quisimos saber nada de Dios. Y nos fue, algunos sin Dios, nos fue de la patada. Algunos probablemente piensan que les fue muy bien, pero les aseguro que nunca jamás es como cuando estamos de la mano con Dios. Miren lo que dice ahí, versículo 13. Estamos ahí, estamos en Romanos capítulo 15, versículos del 13 en adelante, y dice así: y el Dios de esperanza os llene, oiga esto, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de Dios. Repito, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué dice ahí? En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, mi hermano, en el creer, pero en el creer en Dios, nuestras creencias en Dios. Cuando nuestras creencias en Dios son de acuerdo a la palabra, cuando nosotros tomamos la Biblia y comenzamos a alimentar nuestro corazón, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a aprender de la palabra, cuando comenzamos a congregarnos, cuando nos juntamos con personas que tienen los mismos deseos. ¿Cuáles son los deseos? De aprender más de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Nuestra mente se va enfilando con la voluntad de Dios. Nuestra mente va aprendiendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y aprendemos, y Dios nos bendice, no primeramente con cosas materiales, sino que nos bendice, oiga bien, en el, ¿qué dice ahí? En el creer. ¿Qué hace Dios? Nos ayuda a creer. Nos ayuda a creer cada vez más.
porque el Señor Jesucristo dijo que al que cree, todo le es posible. La fuerza del creyente es Dios, pero nos conectamos con el poder de Dios en el creer en Dios. Entonces por eso es que Pablo pida de oración que Dios te bendiga en el creer, que Dios te abunde en el creer, que tu confianza en Dios sea fuerte, que tu confianza en Dios sea grande. ¿Para qué? Para que el poder de Dios abunde en nosotros y haya gozo y haya paz. No son las cosas materiales, amados, no son las cosas materiales los que dan paz. No puedo evitar decir esto, puede que ayuden, pero hay mucha gente con tantísimas cosas materiales, mi hermano. Cosas materiales que quizás nosotros no hemos alcanzado a soñar, que probablemente algún día las podremos tener. Gente que tiene todo el dinero del mundo, gente millonaria, y ahora se habla ya no de millonarios, sino que billonarios. Ya eso se sale digo yo, de nuestra imaginación. Poder comprar lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y como quiera. No tener absolutamente ningún límite. Que ya no importa la marca del carro, puede tener cualquier carro, puede tener cualquier casa. Estaba hablando un señor que el dueño de Amazon, que compró casas de increíble la cantidad de millones y millones. 2 casas de un solo en Los Ángeles. Pero ¿cuál es el chiste, hermano? Qué bonito es, ¿verdad? Cuando usted compra su primera casa y ahí va y la va poniendo bonito. Yo todavía me acuerdo de mi primer carro, hermano. Si me aseguro que había que empujarlo al principio. Mi primer carro, un Ford Courier, año 78, un color bien discreto, anaranjado encendido, ¿no, hermano? Mire. Pero cuando recién lo compré no me fijé que la batería estaba ya por morirse. Pero óigame, yo salía con un montón de amigos, se los llevaba a la cancha a jugar baloncesto. Y entonces a nadie le importaba si el carro encendía o no, porque como era estándar, ¿verdad? Era de velocidades mecánicas, entonces todos se bajaban del carro y todos me empujaban. Al ratito, ¡bum! Ahí todos contentos en el carro de Mario. Y yo feliz cuando el carro encendía. Mire, hermano, pero cuando ya usted ya no tiene límite, ya usted ya no puede apreciar verdaderamente las cosas. Yo no tengo problemas con que usted sea bendecido sobremanera, pero cuando usted rompa su relación con Dios, las cosas lo van a envolver y su valor van a ser las cosas. Y por eso es que toda esta gente, no toda esta gente, mucha gente, y usted ve en las noticias gente que con toda la riqueza del mundo y se suicida. Usted lo que quiere es vida para disfrutar todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque no son las cosas materiales lo que nos bendice, sino que lo que nos da paz y felicidad es el creer, y el creer en Dios, el confiar en Dios, el esperar en Dios en todo momento. Miren, mi querido hermano, ¿qué habrá pasado con aquellos hombres, aquellos 12 hombres que el Señor Jesucristo escogió? Uno salió diablo, pero 11 hombres que no conocían nada de Jesucristo, pero cuando el Espíritu Santo vino a ellos, estuvieron dispuestos a entregar sus vidas y así lo hicieron. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? Pablo había llegado a la cúspide de lo que él podía llegar. En Filipenses él da su hoja de vida, y él dice que él era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él decía que él era fariseo de fariseos, él era maestro de fariseo, y en el cumplimiento de la ley dice que él era irreprensible. Pablo era respetado por todos. Pablo había llegado a la cúspide de lo que él podía ser, y de repente algo pasó y su manera de creer cambió, y él mismo dijo: todo esto, oiga bien, todo esto lo tengo como nada por alcanzar a Cristo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha hecho que ahora nuestra vida en el Señor sea tan secundario?
¿Qué es lo que ha pasado? Porque si es el vivir con convicción, si la fe es vivir con convicción, mis queridos hermanos, habría nosotros que preguntarnos, ¿estamos listos ahora? ¿Podría la muerte visitarnos en esta tarde a nuestra vida? ¿Podríamos nosotros, lo que dice Pablo, que al morir, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor? Porque hay mucha gente. Imagínense lo que dice Habacuc. Solo se los voy a leer, mi querido hermano. Yo no sé si usted tendría la capacidad de leer esto. Esto está en Habacuc 3, versículo 17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Óigame, ¿qué habrá hecho Dios para que estos hombres puedan referirse así? Mire, el Salmo 23 y el Salmo 91 hablan de que Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Pero ponen una condicionante sobre todas las promesas que ahí hay. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 1 del capítulo 23 de Salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y usted ve convicciones en el escritor, un estilo de vida totalmente diferente. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Será que nuestra vida en el Señor es solo una opinión respecto al Evangelio? ¿O es que realmente tenemos una creencia verdadera y de ahí surgen todas nuestras convicciones y estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos mande, cuando Dios nos mande? ¿O es que tenemos una vida relativa en el Señor? Pastor, eso era para aquellos tiempos. No, mi hermano. La fe en Dios es la misma ahora y siempre. Amén. Pero hemos sido consumidos por el deseo de esta vida de tener. Yo quiero invitarte en esta noche a que tú puedas evaluar en cómo está tu opinión respecto de Dios, número uno. Número dos, en cómo está tu creencia respecto de Dios. Y número tres, cómo vives tu vida en convicción respecto de Dios. La palabra de Dios crea convicciones en ti. La palabra de Dios te da a ti un estilo de vida, o simplemente vives como ha vivido el resto de la humanidad, haciendo su propia vida y sus propias creencias lejos de Dios. Porque Dios tiene ahí una salida. ¿Cómo no aprobaron tener en cuenta a Dios? Dios nos entregó a pasiones desordenadas. Mejor entreguemos hoy nuestro corazón a Dios, para que la vida en nuestro creer y nuestra vida en el Señor se encienda a la luz de su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos ponernos delante de ti. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, para que tú veas nuestra propia vida, Señor, y podamos nosotros mismos analizar nuestro creer. Iglesia, póngase a pie, por favor. Hermanos, si usted solo tiene una opinión positiva respecto de Dios, el día que Dios ya no le bendiga, por alguna razón Dios tenga la bendición, porque la bendición, mi querido hermano, a veces se detiene. El día que eso pase, su opinión respecto de Dios va a cambiar. Pero si usted no solamente tiene una opinión positiva respecto de Dios, sino que usted a través de la palabra de Dios ha logrado tener una creencia verdadera en Dios, que le haya podido regir su vida y que le encamine y le presente un sendero correcto y sepa que usted va a caminar y que todo lo que vaya a caminar sabe que Dios va a estar con usted. Y esa creencia le permite tomar decisiones siempre respecto de la palabra de Dios.
Mi hermano amado, podemos caminar confiadamente, pero si nuestra opinión, pero si nuestro pensamiento de Dios cambia constantemente y está basado en todos nuestros deseos carnales, sería un buen tiempo para cambiar. Sería un buen tiempo para considerar ahora la voluntad de Dios y que usted pueda tomar en cuenta a Dios. En esta tarde noche, yo quiero invitarlos a todos, aquellos que todavía no le hayan entregado su corazón al Señor, a que puedan abrir su corazón y rendirse a Él. Dios quiere enseñarte y bendecirte en el creer, para que tu vida sea diferente en Cristo, para que tu vida aprenda a depender de Cristo. Esta noche Dios quiere salvarte, Dios quiere bendecirte. Cuando nosotros estamos aquí, resultado de que un día Dios cambió nuestro corazón, Dios un día cambió nuestra creencia y la transformó a su voluntad. Déjese dominar por Cristo, déjese gobernar por Cristo, para que vayamos aprendiendo de la mano con Él y nuestra vida sea transformada en Él. Vamos a cantarle con el Señor, vamos a cantarle al Señor y vamos a decirle de todo corazón: vivo para adorar. Aprender, Dios, a que tú seas la fuente de todas nuestras convicciones.